Muy bien, siempre nos hemos preguntado por esta frase, ¿no? El origen del mal. El ser humano, ustedes saben, es maltratado eh, de diversas formas en su recorrido por esta vida terrenal, ¿cierto? Inclusive hoy en día estamos viviendo una situación muy maligna, y digo maligna porque estamos en una pandemia mundial que está cobrando muchas vidas inocentes, ¿no? Este, Obviamente eso tiene un grado negativo para todos, ¿no? Y se relaciona muy bien con esto, ¿no? Con el origen del mal. Pero como su nombre lo dice, el origen del mal no nace ahora, pues en el año 2020, sino que eso nace hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, muchos siglos atrás, ¿ya? Y esa es la clase que vamos a ver hoy, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a pasar por algunos puntos muy importantes que tienen que ver con ello, ¿ok? Por ejemplo, el esquema de la unidad, en este caso vamos a ver estos puntos, ¿ya? Por un lado, tenemos acá el punto uno, en el cual decimos, eh, ¿cómo puede Dios permitir el mal? ¿Ya? El pecado original, que ya lo sabemos. Esa es una buena pregunta, la uno. Bueno, la 2 ya lo habíamos visto en el Génesis, y lógicamente es el relato del Génesis, que lo vamos a ver de un punto más profundo. La gravedad del primer pecado, obviamente, eso también aparece en el Génesis. Las consecuencias del pecado, muy bien. Sí, aparece en la Biblia, pero también es para dar una mirada a nuestra propia realidad, ¿no? Muy bien. La buena noticia, el misterio del mal, la causa del mal, el sentido del sufrimiento. Muy bien. A ver, bueno, hay algunos conceptos o términos que es bueno manejar para esta clase. Por ejemplo, el caso del demonio, eso lo vamos a ver, el caso del pecado original, la profecía, la redención, la gracia, la libertad, la fe y la conversión. ¿Ya? Por un lado es muy importante hablar de el pecado en sí, ¿no? Porque somos seres humanos débiles y que caemos en el pecado y en la desobediencia. Muy bien. Por otro lado es muy importante hablar de la redención, de que por más que hagamos un mal, siempre así como Cristo murió por nosotros para liberar al hombre del pecado original, nosotros también podemos redimirnos. Los seres humanos también pueden redimirse, ¿no? El tema no pasa por pecar, el tema no pasa por hacer el mal, ya, porque obviamente es inevitable no hacerlo. El tema pasa por redimirse de eso. O sea, subsanar, curarse de ese pecado y obviamente con una mira a mejorar. Y por otro lado tiene que ver mucho la libertad, ¿no? Obviamente el hombre es un arquitecto de su destino. Dios es un gran consuelo, es un gran refugio. Es como nuestros padres. Por ejemplo, nuestros padres a nosotros definitivamente los padres quieren que vayamos por un camino correcto, por un camino del bien, por un camino de prosperidad, por un camino de desarrollo, ¿cierto? Pero nosotros, a veces, mejor dicho, siempre, ya está en nuestra libertad, ¿no? Podemos hacer caso de lo que ellos dicen o no podemos hacer caso. O hacemos caso la mitad y la mitad no. ¿Se entiende? Ahora, siempre cuando nosotros fallamos o acertamos, siempre vamos donde nuestros padres, ¿no? Y le contamos ya sea nuestro fracaso o nuestro éxito, ¿no? Ya sea nuestra pena o nuestra alegría. Dios funciona de la misma manera. Es esa fuerza, ese refugio, ¿no? Esa persona que siempre está ahí con nosotros en las buenas y en las malas, ¿no? Pero en definitiva, los seres humanos siempre vamos a cometer errores. Por eso hablamos de la libertad, ¿no? Capacidad que tiene el ser humano de obrar de una manera u otra por sí mismo. Muy bien. Y bueno, luego en clase de Zoom vamos a ampliar mucho más los conceptos, ¿no? Ahora, acá hay una pregunta muy, pero muy interesante. Lo que veíamos, ¿no? En el esquema principal, ¿cómo puede Dios permitir el mal? Siempre nos hemos preguntado eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios, en su infinita bondad y misericordia, el omnipotente, cómo puede permitir que esto suceda? Que sean terremotos, huracanes, erupciones volcánicas o pandemias como las que estamos viviendo ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que eso suceda? Bueno, acá nos dice que no son solo las fuerzas de la naturaleza las causantes de estas calamidades. El hombre es el que crea las condiciones objetivas para que millones de inocentes pierdan la vida.
Ya en el siglo XX, centuria de grandes avances científicos, el más sangriento y cruel de los albores de la humanidad. Muy bien, como le digo, Dios es un refugio, es nuestro Padre, ¿cierto? Nosotros en la Biblia leemos su palabra y su palabra es un camino correcto, pero ya queda en nosotros, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia ha sido creada por el hombre, lamentablemente, ¿no? Lo sabemos, esta pandemia ha sido creada por el hombre y el hombre hoy paga las consecuencias de toda su contaminación, su mal manejo de la naturaleza, ¿no? Por otro lado, hay cosas inherentes a la naturaleza que no se pueden evitar, ¿no? Por otro lado, también todo parte desde algo muy interesante, ¿no? Parte desde que el hombre está en el paraíso, Adán y Eva están en el paraíso y reciben una orden de Dios, pero la desobedecen, ¿no? La desobedecen y por eso vemos un mundo en el cual el hombre ya, la vida no es un paraíso, ¿no? Su contexto no es un paraíso, sino que empieza a vivir de otra manera. Desde ahí, chicos, empieza el problema y que vamos a ir viendo, ¿no? Muy bien, entonces es un tema muy atractivo, muy interesante, ya da para la controversia y para la polémica, pero sobre todo para la reflexión, ¿no? Para la reflexión. Muy bien, ese tema lo vamos a ahondar mucho más en nuestra clase de Zoom.